Periodo de crisis que está quedando atrás, como así lo vienen reconociendo los datos macroeconómicos, los porcentajes y beneficios empresariales y las previsiones del Gobierno. La última información facilitada a Bruselas por el propio Gobierno reconoce que no ha podido presentar los presupuestos generales del Estado para el 2018 antes del 30 de septiembre por falta de apoyo parlamentario, hecho que obligatoriamente nos pone en una escena de prórroga de los mismos, pero que no descarta hacerlo en los próximos meses. En el mismo sentido, la Comisión Europea parece que sitúa a España fuera de la lista negra de países con desequilibrios macroeconómicos excesivos y nivel alto de déficit público. Las organizaciones firmantes de este manifiesto, UGT y Comisiones Obreras, hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones que la salida de la crisis está siendo injusta y desigual para el conjunto de la ciudadanía. No se ha recuperado el empleo ni en porcentajes aceptables ni en calidades dignas. Al contrario, se está ensanchando la brecha salarial, no solo entre personal directivo y personas trabajadoras, sino también entre mujeres y hombres. Las condiciones laborales están siendo tremendamente precarias, habiéndose retrocedido décadas en derechos, del todo inaceptables para las dos centrales sindicales. Se vuelve a reproducir el estereotipo de que los beneficios empresariales se quedan en el bolsillo empresarial, viéndose incrementados un 4,6% frente al 0,7% respecto a la remuneración de las y los trabajadores, en lugar de destinarse a un reparto equitativo entre estos y lo que ha de ir a la recuperación de derechos perdidos de las trabajadoras y trabajadores, salarios, condiciones de trabajo, formación o igualmente dirigir la inversión en I+D+I, que sitúe a la empresa en un marco competidor de manera socialmente responsable. En este sentido, también conviene recordar que la evolución del sistema impositivo en nuestro país en esta última década ha supuesto la multiplicación de la carga fiscal de las familias, mientras que la de las empresas se ha reducido a la mitad. El nivel de empleo y la calidad del mismo está muy por debajo de los cánones previos a la entrada de la crisis en el 2007. Nos encontramos aún en unos porcentajes muy elevados de desempleo. La última EPA nos sitúa en más de 3,5 millones de personas desempleadas y el empleo se está creando volátil en cuanto a su temporalidad. Volátil y precario en cuanto a condiciones laborales y salariales, hecho que igualmente venimos denunciando a través de la figura del trabajo precario o trabajador pobre. Aún así, y a pesar del triunfalismo de la ministra de Empleo respecto a estos datos, seguimos siendo el segundo país a la cola de la Comunidad Europea respecto a la tasa de desempleo. El empleo público y las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos no han sido ajenos a las políticas de recortes. Desde 2010, con el Gobierno de Zapatero, y muy especialmente desde la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP, además de las leyes de presupuestos año tras año, se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo. Se han recortado y posteriormente congelado salarios y se han eliminado derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social, entre otras, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva, reconocido así en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Constitución. Durante todo este largo periodo no ha habido espacios que hayan permitido, a través del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación de derechos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, hasta el acuerdo para que la mejora del empleo público suscrito el 29 de marzo de 2017. Acuerdo que está siendo lento y desigual en su desarrollo, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y mesas sectoriales, y muy especialmente en la Administración local. No obstante, y partiendo de la base que se trata de un acuerdo de gran importancia que desde las organizaciones sindicales, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores ponemos en valor, es nuestra pretensión ampliarlo y mejorarlo, ya que el empleo es y ha sido uno de los objetivos prioritarios en nuestras reivindicaciones. Gracias, compañero. Dicho lo anterior, las organizaciones sindicales relevantes reclamamos al Gobierno que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los presupuestos para el 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos. En este sentido, ambos sindicatos entendemos que no puede ser un impedimento para ello la propia prórroga de los presupuestos, pues existen antecedentes. En 1990 y 1996, por ejemplo, se introdujeron mejoras en las leyes de presupuestos en materia salarial, de empleo u otras condiciones laborales.
Por todo ello, desde este mismo manifiesto nos dirigimos al Gobierno para reabrir la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y abordar, entre otras, las siguientes materias: recuperación efectiva del derecho a la negociación colectiva, tanto la Administración General del Estado como las que tienen atribuidas las competencias las comunidades autónomas y la Administración local, donde materias tan sensibles como jornada, salud laboral, igualdad, formación, acción social, etc., pueden ser recuperadas y mejoradas. Otra materia es la recuperación del empleo. Partiendo del acuerdo para la mejora del empleo público antes mencionado, debe ampliarse y consolidarse tanto en el desarrollo del proceso de estabilización para reducir al menos al 8% la temporalidad de las administraciones públicas, como la eliminación de la tasa de reposición que permita no solo recuperar el empleo público perdido en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo. Según las propias estadísticas oficiales, en menos de una década podemos encontrarnos en el conjunto de las administraciones públicas con cerca de 1 millón de empleadas y empleados públicos menos, debido a la medida de edad avanzada y la cercanía a la jubilación. Otra tercera materia es la recuperación del poder adquisitivo. Las empleadas y empleados públicos deben verse reconocidos en el esfuerzo que les ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y reducción del déficit público, como así ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno. Es por ello que exigimos el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que trabajan para el sector público y que se inicie la senda progresiva de la recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años. Por último y como cuarta materia es la recuperación de la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público. A medio plazo es preciso instar la modificación del actual EBEC en el Real Decreto Legislativo 5 del 2015 para impulsar y consolidar las materias recogidas en los apartados anteriores, así como para desarrollar y recuperar cuestiones tan importantes como el derecho a la carrera profesional, la jubilación parcial, la movilidad interadministrativa, etc. La defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos es una prioridad en la acción sindical de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, no solo por el derecho que les asiste como trabajadoras y trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos, por cuanto supone para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en términos de igualdad y cohesión social, siendo las empleadas y empleados públicos los garantes para ello. Del mismo modo, las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores exigiremos una mejor dotación presupuestaria en capítulos imprescindibles como sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como un incremento mayor de las inversiones públicas para la mejora de la red viaria, ferrocarriles, el sector aéreo, puertos, telecomunicaciones, etc. Esto debe posibilitar una mayor y mejor vertebración en el territorio, así como una correcta financiación para el conjunto de las administraciones públicas que permitan prestar los servicios públicos con la calidad que merece la ciudadanía, entendiendo así que esta es la única vía para consolidar la salida de la crisis, el crecimiento económico y la igualdad de condiciones para el conjunto de la ciudadanía. Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? De la violencia contra las mujeres, manifestamos nuestra más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos y a todos los niveles. La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. En lo que va de año, según cifras oficiales, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres que decían quererlas. También 8 niñas y niños han sido asesinados por padres maltratadores que tenían el deber de protegerles. Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad y las normas de desarrollo legislativo prevén mecanismos de protección contra las conductas de violencia machista y sancionan las mismas, el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que consideramos insuficiente, ya que no resuelve todas las carencias detectadas, si bien
recogen medidas que valoramos muy positivamente y que sin duda supondrán una mejora en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Por ello, Comisiones Obreras y UGT demandamos la inmediata puesta en marcha del pacto con el compromiso económico establecido y nuestra participación activa en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las medidas y acuerdos que se alcancen. La mejora de los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género no han quedado suficientemente garantizados en este pacto y desde las organizaciones sindicales defendemos la necesidad de mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo para estas mujeres, estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las penalice y que les permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal. UGT y Comisiones Obreras denunciamos que el Plan para la Inserción Laboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que recoge la Ley 1/2004, no está funcionando adecuadamente y los datos así lo revelan. En el año 2016 apenas se realizaron 707 contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género y de ellos solo 173 fueron indefinidos. Es decir, que el 75,5% de la contratación a estas mujeres fue temporal. De los 239 contratos de sustitución, en 64 casos estas fueron sustituidas por hombres. Sin embargo, más de 30.582 para ser exactos, mujeres víctimas de violencia de género han sido beneficiarias de servicios de inserción laboral. Es por ello que desde Comisiones Obreras y UGT demandamos la corrección de estos déficits que den respuesta a los problemas reales con los que se enfrentan estas mujeres para acceder al ámbito laboral, así como que se implementen nuevas actuaciones y medidas para la contratación y fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo es otra manifestación más de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Es por ello la importancia de aplicar el Convenio de Estambul para el reconocimiento de derechos a todos los tipos de violencia contra la mujer. Según un informe publicado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en 2014, se estima que entre 83 y 102 millones de mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso sexual desde los 15 años. En este sentido, UGT y Comisiones Obreras también demandamos una norma internacional para erradicar la violencia de género en el ámbito laboral y exigimos al Gobierno de España el apoyo para la adopción de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia sobre las mujeres en los lugares de trabajo. Comisiones Obreras y UGT condenamos también la violencia sexual contra millones de mujeres y niñas en todo el mundo y denunciamos los integrismos religiosos y culturales que justifican la violencia sobre las mujeres, por lo que instamos a las autoridades y organismos responsables a actuar de forma eficiente y decidida contra todo tipo de violencia, trata y explotación sexual, mutilación genital, matrimonios forzosos, exclusión y feminización de la pobreza. Desde la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras llamamos a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales convoquen el 25 de noviembre en todas las ciudades del Estado para manifestar nuestro compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ni una menos, ni una más, basta ya. Estamos celebrando el Día contra la Violencia de Género. Yo creo que es una de las lacras peores que tenemos ahora mismo en la sociedad, no solo española, sino en la sociedad mundial. Y desde luego esto se ha venido agravando en estos últimos años con los recortes sociales y los recortes legislativos, sobre todo en materia laboral, que ha hecho que las mujeres pues tengan, dicho de forma cruda, más dependencia, si cabe, al no tener las condiciones sociales y laborales dignas. Por tanto, estamos reclamando un pacto de Estado donde estemos todas las partes de la sociedad, están los empresarios, están las administraciones, están las asociaciones de mujeres, las asociaciones sociales, cualquier tipo de asociación, que todos estén dentro y que a ese pacto social que ya se aprobó en el Parlamento se incremente y sobre todo que se le dote de los medios humanos y económicos para poder llevar a cabo políticas efectivas para la erradicación de la violencia de género.
los datos están ahí, ¿no? La legislación que se sacó contra la violencia de género en el 2004 no ha dado sus frutos, puesto que se han hecho aproximadamente unos 700 contratos en el año 2016 y de esos 700 contratos, el 75% aproximadamente son contratos eventuales, con lo cual no han evitado el problema, y en ese sentido en el que estamos reivindicando de que haya políticas de verdad activas para que erradicar de una vez por todas esta lacra social que tiene la sociedad, que no se puede permitir en pleno siglo XXI. Entonces que esas faltas de medidas son las que hacen que muchas mujeres no den el paso. Claro, es que cuando una mujer no se puede insertar bien en el mercado laboral, no puede dar el paso pues de quitarse del elemento que tiene encima de sus espaldas, y eso conlleva de que haya aumentado en estos años, después de la crisis, haya aumentado la violencia de género en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Está claro que las políticas de este gobierno no son buenas y no están dando buenos resultados. Y lo vemos porque hace unos momentos reclamábamos por lo público. Lo público, que no estamos hablando de los salarios, de las condiciones laborales de los trabajadores y de los empleados públicos. Estamos hablando de los servicios públicos de todos los ciudadanos de este país. Están en riesgo con los recortes, con las políticas de austeridad que se han aplicado durante todo este tiempo. Por lo tanto, hay que tomarlo como que es algo de todos. Aquí estamos una representación de los que exigimos que este modelo social que están implantando cambie, que se invierta más, pero esto es algo que nos afecta a todos. Y al hilo de esto, y también fruto de esas políticas de recortes y de austeridad, hoy tenemos que de alguna manera dar un toque de atención al gobierno por un tema ya más delicado todavía que el que hablaba anteriormente, que es la violencia de género. La violencia de género es el resultado más extremo, más macabro que puede haber, que el resultado de esas políticas de austeridad y de recortes. Y tenemos que acabar con él de cualquier manera, y cueste lo que cueste. Es cierto que le hemos exigido al gobierno unas medidas en las que hemos colaborado los dos sindicatos y muchas otras asociaciones, porque en esto no debemos de llevar banderas, en esto debemos de estar todos unidos para que hiciese un pacto de Estado. Parece ser que el gobierno ha entendido solo una parte. No estamos de acuerdo con el pacto de Estado de ninguna de las maneras, porque el pacto de Estado tiene 418 medidas que tendremos que estudiar detenidamente, pero que vemos que son no concretas, no son medidas, sino que da orientación para acabar con la violencia, pero no fija unas medidas claras para acabar con la misma. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que modificar ese pacto de Estado que no tiene la altura de lo que de un pacto de Estado se espera. Porque tenemos que hacer políticas no para convencer a la gente, sino para el bienestar de la gente. Y estamos viendo que la desigualdad, por eso decía que tiene mucho que ver la violencia contra la mujer que se está dando y que ha dejado 44 víctimas, tiene mucho que ver con las políticas de austeridad, porque han generado desigualdad, porque han generado discriminación, una discriminación y una desigualdad que hace que los hombres no sean iguales que las mujeres, que en el mercado laboral, la última EPA nos arrojaba en Ciudad Real, tenemos, entre otras cosas, recordar que tenemos un 22,2% de tasa de desempleo, 4 puntos por encima de la región y 6 puntos por encima del conjunto del país, y que dentro de eso tenemos que un 33% son hombres y el resto son mujeres. Casi el doble de las personas que están en desempleo son mujeres. Esto dice mucho de esa sociedad tan desigualdad que se está generando con estas políticas. Por lo tanto, hoy es día de levantar la voz, de decir ni una más y de hacer lo posible para que no sean políticas destinadas a ganar unas elecciones, sino a erradicar esta lacra que es la violencia de género.